Estando cada vez más cerca de que el fútbol inglés de nuevo nos deleite con otra prometedora temporada en su máxima división, para nosotros llega la oportunidad de hablar de uno de los escenarios con mayor cantidad de momentos clave y específicamente de fuertes emociones que pueden llegar a determinar un paso muy importante en la competición, la pelea por el descenso. Y es por ello que hoy en Fútbol Entertainment analizaremos las características de sus potenciales protagonistas y todo lo que pueden llegar a lograr o idealizar, desarrollar para poder llegar a cumplir el sueño de retener la categoría en la Premier League 25-26. La pelea por el descenso o la pelea por la salvación, un contexto que en general siempre genera estos pequeños momentos de duda o estos pequeños momentos específicamente a través del último tiempo en la Premier League de verdadera competitividad, algo que destacaríamos en unos instantes y que en general nos dejan a nuevos equipos, nuevos referentes con la consigna de tratar de sorprender y la característica de que a través de este análisis trataremos de conocer sus capacidades y debilidades para poder llegar a definir si realmente se encuentran preparados para lo que será la siguiente propuesta en la máxima división del fútbol inglés y tal vez tratar de definir, como vemos en el título, que podemos llegar a esperar de la pelea por el descenso en esta temporada. Antes de comenzar, como ya mencionábamos, este análisis se centrará básicamente en lo que propusimos en el anterior análisis, pero específicamente el de la liga. Centraremos las mismas características, tratar de definir los equipos, debilidades, factor diferencial, el factor del entrenador y tratar de conocer si realmente la pelea por el título en este momento encontramos a equipos preparados o cuál puede llegar a ser este margen que realmente pueda llegar a tener una consigna más positiva para cada una de sus instituciones involucradas, lastimosamente en caso de tener que pelear por la salvación. Además de ello, también ya que hablábamos de este análisis, por supuesto lo encontrarán en nuestras tarjetas y en la descripción, hablando de básicamente este contexto, pero a través de la primera división del fútbol español. Ahora, antes de comenzar, también nos gustaría invitarles a que pudieran llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Además de ello, si este tipo de análisis les gusta y además de ello les entretiene, el que puedan llegar a darle me gusta y compartirlo también nos apoya bastante y nos ayuda a poder llegar a seguir ejecutando este tipo de labor para este pequeño medio de comunicación. Ahora, para poder llegar a rápidamente comenzar, nos centraríamos específicamente en la característica que fomenta la Premier League al día de hoy y específicamente a través de las últimas temporadas, el contexto del descenso y lo que se ha, diríamos, representado en los últimos años, la anticompetitividad. Y es que si específicamente lo definimos como anticompetitividad, encontramos una Premier League que en el último tiempo ha constantemente superado sus cifras en margen monetario a través del mercado de fichajes, algo que por supuesto para la pelea por el descenso siempre es importante, ya que aunque puedes llegar a ser un equipo ascensor, cuyo mayor beneficio de ser llamado de esta manera básicamente es el impulso que puedes llegar a tener a través de los parachute payments. Recordemos que a través de descender de la primera división cuentas con este pequeño margen financiero que básicamente busca evitar que a lo largo de un descenso y pasar a la segunda categoría, básicamente tu margen de rendimiento te haga el difícil adaptarte y poco a poco poder llegar a hacer que no solo acabes de descender a segunda división, sino pases a la tercera categoría y así sucesivamente. Ya ha pasado anteriormente con otros equipos a pesar del beneficio de los parachute payments, en este caso un porcentaje cercano a los 100 millones de libras esterlinas y un margen que aún así todavía demuestra que todo puede llegar a pasar en el deporte y el contexto de que muchos equipos poco a poco siguen fomentando relevancia a la hora de descender y volver a subir a través del impulso de este margen monetario, demostrando un claro dominio y una clara diferencia en lo económico en segunda división. No deja de ser un porcentaje que también nos deja una fuerte diferencia en general a través de cada escalón subido en el fútbol inglés, en el que básicamente si bajas a segunda división te encuentras un escalón más arriba que los que están abajo compartiendo división, pero si vuelves a subir a primera encuentras el mismo porcentaje de que a pesar de que se te da el premio de
poder llegar a obtener más de 100 millones a través de derechos deportivos y además de ello por la clasificación de cara a ascender a primera división. Encontramos el porcentaje de que de nuevo, si vemos hacia arriba, hay otros, en este caso hipotético, 17 o 16 equipos mejor preparados de cara a lo económico, de cara a la experiencia ejecutada y de cara a la característica fundamental, cuentan con mayor tiempo en la Premier League y con ello también plantillas más sostenibles económicamente. Con ello encontramos también que a través de esta característica el último tiempo en la Premier League nos ha dejado una etapa realmente peligrosa para su competitividad. El contexto de que en los últimos 3 años los 3 equipos que han ascendido de forma consecutiva han descendido y no hemos visto cambios clasificatorios o de básicamente permanencia por parte de alguno de estos equipos. Uno de los últimos fue por supuesto la clasificación y el ascenso de equipos como Leicester City, además de ello de Ipswich Town y por supuesto de Southampton. En este caso, a través de estos 3 equipos, realmente encontramos cifras récord en los márgenes negativos. Por ejemplo, Leicester City, uno de los equipos con mayor cantidad de rachas negativas sin marcar de forma consecutiva en tu estadio, básicamente en tu juego de localidad, con más de 15 partidos en los que básicamente jugando de local no marcaste un gol, realmente una cifra catastrófica o una estadística catastrófica, aunque equipos deficientes como Tottenham Hotspur y Manchester United también se robaron bastante el reflector a la hora de aglomerar estadísticas negativas. Por ejemplo, en Southampton encontramos también uno de los equipos más ineficientes de cara a margen a puerta y además de ello en margen de portería propia, lo cual también le dejó como uno de los equipos defensivamente más ineficientes. Por parte de Ipswich Town, la característica de que por lo menos no fue lamentable su participación y demostró que a través de ciertas apuestas se puede llegar a generar poco a poco el crecimiento, el ascenso de lo que puede llegar a ser un potencial equipo ascensor, pero si esta perspectiva es a lo mejor que puede llegar a apostar un equipo que acaba de ascender, a básicamente no ejecutar vergüenza tras vergüenza en cada jornada y con ello tratar de aspirar que tarde o temprano los parachute payments del futuro se puedan llegar a ejecutar una fuerte oligarquía en la zona alta de la clasificación en segunda o en Championship para definirlo mejor. Nos deja el contexto de que realmente la competitividad en la Premier League a través de la pelea y la resolución por la permanencia realmente está encontrando un espacio en el que debe llegar a fomentar nuevas ideas. En caso contrario, de nuevo veremos básicamente una temporada en la que claramente conocemos quiénes son los equipos débiles y los pocos favoritos a tratar de sorprender en la temporada y que ello pueda llegar a hacer que básicamente sea una liga que esté más prevista de ver qué pasará desde el principio, algo que en general, teniendo en cuenta que los márgenes televisivos son muy importantes para la Premier League, porque básicamente son los más caros del planeta, define una idea de que se debe llegar a evitar esta característica porque hace la liga menos entretenida, pero para poder llegar a definirlo mejor, antes pasaríamos a hablar de aquellos candidatos que tratarán de cambiar esta perspectiva negativa de los últimos años y específicamente tratando de conocer sus características, especialmente de la mano de Burnley, un equipo que por ahora de la mano de Scott Parker buscará de nuevo básicamente retener la categoría, algo que ya habían hecho en los últimos procesos en básicamente los últimos años, una temporada de un proceso que la última vez que les mantuvo en primera división fue a través de 2 temporadas consecutivas. Luego el equipo poco a poco fue perdiendo potencia a través de sus capacidades de juego con Sean Dyche y luego ello representó que en el último tiempo se hayan convertido más en un equipo ascensor de la mano de Vincent Kompany con un estilo de juego realmente entretenido de ver en Championship, pero que se demostró ineficiente y anticompetitivo en el último ascenso del equipo Claret. Más adelante encontraríamos la característica de que por ahora en su segunda temporada en los últimos 2 años en Championship encontraban un proceso con Scott Parker realmente positivo en lo defensivo. Digamos que esa fue la más contrastante característica que vimos del equipo durante la última temporada, sufriendo solo 16 goles, le representó ser el mejor equipo en la competición en margen defensivo, y la característica de que aunque no cuenta con grandes referentes en margen de goleo, le fue suficiente la sostenibilidad defensiva, los partidos realmente básicamente basados en el mejor estilo del Brexit puro, o básicamente del mejor estilo del fútbol inglés.
Fútbol físico, la característica de ejecutar contras, un juego altamente directo en el que básicamente se busca que el bloque en general se mantenga en línea alta, línea baja, dependiendo de las opciones del rival, básicamente si está atacando o defendiendo, y cuando puedas llegar a tener aproximación con el balón, buscar a tus referentes más talentosos para ello poder llegar a representar, tratar de salir al equipo o hacer salir al equipo a través de estas características, básicamente la acción de contras y efectividad a través de los choques físicos, algo que en general caracteriza bastante al equipo de Scott Parker y que en el último tiempo representó buenos referentes en lo que fue la pasada campaña en Championship, específicamente a futbolistas en la línea defensiva como Connor Roberts, además de ello de Conrad Jaden Egan Riley, en este caso el segundo ahora mismo exfutbolista de Burnley, ya que ha pasado luego de su finalización de contrato a ser futbolista de Olympique Marseille. Además de ello, también en Connor Roberts encontramos un futbolista bastante experimentado con un fuerte paso en Championship y la característica de que también le hemos visto en la Premier League bastante poco, debido a que con su ausencia o diríamos validación en minutos nos demuestra que no es un futbolista preparado para Premier League. Además de ello, también futbolistas en el centro del campo y la línea de ataque que por ahora también han suplido las necesidades de forma bastante interesante, como Jadon Anthony, uno de los futbolistas más jóvenes de la plantilla y que al día de hoy realmente con esta experiencia que ya se ha validado a través de un paso interesante en equipos como Bournemouth y el Leeds United, realmente demuestran que por ahora con algo más de experiencia, un futbolista de solo 25 años y la idea de volver a recaer en la Premier League puede llegar a ser la apuesta de que un muy buen esfuerzo y una muy buena participación por esta temporada le pueden llegar a representar, por lo menos retener la categoría en margen individual y con ello tratar de promover un estilo de juego interesante a través de sus capacidades. En él encontramos 8 goles, además de ello, si estamos hablando de goles, encontramos que los máximos goleadores del equipo fueron él, además de ello de Sean Fleming, delantero centro de Países Bajos, solo 27 años también, con la oportunidad de dar un gran salto con 12 goles y además de ello Josh Brownhill con 18 goles, en este caso recordemos siendo centrocampista jugando detrás del delantero centro. También se entiende a de nuevo ver un futbolista talentoso con fuerte experiencia en Championship y que cuando ha dado o tratado de dar el salto a algo más se ha quedado bastante atrás. Con ello también se entiende por qué Burnley no ha decidido apostar por él y con ello la característica de que el equipo ha brillado en lo defensivo y poco a poco varios de sus referentes o han salido del equipo o al día de hoy, aunque el salto y el ascenso es importante, ya han demostrado en el pasado que no tienen las capacidades suficientes para suplir las necesidades de un equipo de primera división y en ello el problema y es que por ahora, aunque la plantilla se mantiene confiable a la hora de que ha retenido a varios de sus referentes, como ya mencionábamos hace unos instantes a varios de ellos, la verdad es que la plantilla se mantiene bastante débil de cara a la aportación goleadora y el margen de que la defensa tendrá que básicamente evolucionar a través de la simple perspectiva de hacerlo o básicamente quedarte atrás, nos dejan muchas inconsistencias de cara al mercado y con ello encontrábamos fichajes como Jacob Brun, futbolista de Stuttgart, con una muy buena capacidad a la hora de, diríamos, potenciar a sus compañeros en la línea de ataque, diríamos un futbolista que puede llegar a aportar más en asistencias que en goles directos por la zona de la banda derecha. En Kyle Walker, una oportunidad de mercado que puede llegar a representar, de nuevo ejecutar algo más de confianza en el bloque defensivo, tal vez hasta reconvirtiéndole a central, porque ahora mismo puede llegar a ser una mejor opción que ponerlo en las bandas. Además de ello también la característica de que ahora mismo también has perdido uno de tus grandes referentes en el último curso, James Trafford, que ahora mismo es futbolista de Manchester City en las porterías y lo cual representa también una apuesta con Mats Weitz, ahora mismo joven talento alemán de solo 21 años, pero con la idea de que tendrás que pelear por la Premier League y su categoría y la permanencia con cada uno de estos fichajes que demuestran que la plantilla, aunque es proactiva a la hora de entender el estilo de juego, realmente se encuentra debilitada en varias zonas y específicamente con futbolistas que ya han demostrado que son muy jóvenes con la opción de poder llegar a tener un muy buen paso y la virtud de brillar a través de ello y poder llegar a ejecutar mejor reflector o la característica de encontrar a futbolistas que ya han demostrado antes que no tienen el nivel suficiente para defender a un equipo de forma convincente en la Premier League de cara a sus objetivos. Con ello por ahora el mercado de fichajes de Burnley, la característica de que también en Scott Parker encontramos un entrenador que básicamente demostró que este estilo de juego en Fulham no funcionó,
en ese momento equipo descendido a una temporada antes en Bournemouth. También mismo estilo de juego, mismas características, el equipo descendió. Con ello, diríamos que por ahora es bastante preocupante las capacidades y específicamente lo que no se está apostando, que es la idea de cambiar. Ahora, con la definición de ello pasaríamos a hablar del Leeds United, por ahora un equipo que ha tenido que sufrir un poco más de la cuenta para lograr el ascenso y volver a la Premier League. Recordemos, ya ha pasado un poco de tiempo, pero no lo suficiente para recordar el gran Leeds de Marcelo Bielsa, uno de los equipos más interesantes en ese momento de ver, que básicamente era casi autodestructivo en los campos, pero que muchas veces le promedió buenos momentos para poder llegar a sorprender en la Premier League. Y ellos lo que tratarán de hacer de nuevo a través de este nuevo ascenso, siendo un equipo bastante efectivo en Championship para la campaña anterior, les representó ser uno de los más goleadores de la temporada. Diríamos que al día de hoy realmente esa es una de sus mejores características, que realmente cuenta con futbolistas de alto nivel que ya han demostrado efectividad por lo menos convincente en la primera división, muchos de ellos pasando de dar el salto de Leeds a el que logró el ascenso, el que logró descender y ahora el que vuelve a mantenerse en la máxima categoría del fútbol inglés, pero aún así con el beneficio de la experiencia, que para muchos de estos futbolistas realmente puede llegar a ser bastante interesante. Y además de ello, también un viejo conocido para la Premier League en los banquillos, como Daniel Farke, este entrenador, por ejemplo, de Norwich City, que en mucho tiempo les pudo llegar a mantener en una forma algo redituable, pero poco a poco con el transcurso del tiempo se demostró que el equipo tarde o temprano pasaría a ser un equipo ascensor, y con el tiempo, como hemos visto, la diríamos situación de que ha tenido que sufrir más de la cuenta para volver a la primera división. Con ello el contexto de que por ahora Leeds United ha decidido apostar en su entrenador, uno que les brindó del ascenso y que estuvo el año pasado, previo a este ascenso, de lograr el objetivo, pero se quedó eliminado en las fases de playoff. Interesante de cara a la evolución del equipo, que aprendió de estos errores para básicamente generar una clasificación más fuerte, pero también la característica de que específicamente a través de su margen del entrenador ya conocemos de lo que es capaz. Es realmente un entrenador con muy buenas ideas, pero la característica de que muchas de ellas tendrán que mejorar si realmente quieren llegar a cumplir el objetivo. Además de ello, también la plantilla está cargada de viejos conocidos, ya sea Daniel James, además de ello Patrick Bamford. Y además de ello también diríamos figuras que pueden llegar a ser muy significativas para la participación del equipo y que por qué no pueden llegar a robar algo de reflector, como Joel Pirou, uno de los máximos goleadores de la última temporada en Championship y además de ello uno de los mejores referentes en este Leeds United. Con ello encontramos en general en la última campaña un equipo que realmente, como mencionábamos, brilló en lo goleador. Ello le permitió, por ejemplo, a Pirou obtener 19 goles en la temporada, a Daniel James 12, normalmente en su posición donde menos se le ve potenciado, la banda derecha. Recordemos que es diestro, con ello su tendencia a mejor jugar por la banda izquierda sería más útil, pero con el transcurso del tiempo se ha convertido más en un extremo derecho. Además de ello, también la mayor problemática de este Leeds United es al día de hoy perder a uno de sus máximos potenciadores de la plantilla, en este caso hablando de Maynard Solomon, futbolista de Tottenham Hotspur, que ha culminado su sesión en el equipo y con ello regresa al equipo de Thomas Frank para la siguiente temporada. Veremos si tendrá participación en el equipo, probablemente lo tenga, ya que realmente es un futbolista muy interesante, y ello nos dejó que pudo llegar a aportar 10 goles y además de ello 12 asistencias en la última campaña, y ello representa básicamente para Leeds United que han perdido a uno de sus mejores referentes para la siguiente campaña y que tratarán de suplirlo con otros objetivos o otros movimientos en el mercado. Con ello encontramos en general una plantilla que encontramos todavía varios futbolistas de alta calidad. La idea de que realmente por ahora es un bloque bastante bueno en general a la hora de ver la perspectiva de los nombres, pero también con la debilidad de que muchos de ellos ya han demostrado un nivel competitivo en la Premier League, pero no lo suficiente para poder llegar a básicamente encontrar un añadido o un plus más fuerte, y con ello el contexto del mercado de fichajes se trató en poder llegar a suplir estas necesidades con futbolistas como Lucas Perry, referente brasileño para Olympique Lyon, de solo 27 años. Se espera que en la
la portería pueda llegar a suplir las necesidades del equipo o por lo menos generar algo más de competitividad a través del margen de Meslier, que no es un mal guardameta, pero ya ha demostrado que a veces estas tendencias al fallo pueden llegar a ser muy peligrosas a la hora de constantemente partidos que pueden llegar a ser accesibles, convertirse en algo más caótico. Además de ello, también futbolistas experimentados que en general como Anton Stach, futbolista de la Bundesliga de solo 26 años, muy eficiente a la hora del posicionamiento defensivo y tratar de básicamente ejecutar un juego de anclaje en la línea del centro del campo, ya sea con choques, intervenciones y salida del balón para ejecutar contras. Demuestra que por ahora también es un fichaje interesante, además de ello de Sean Lomstad y Gabriel Gudmundsson, dos buenos futbolistas y que en general a través de este mercado de fichajes para Leeds United se ha tratado de buscar fuerte experiencia, futbolistas diríamos contrastados a la hora de decir que tienen la capacidad suficiente para decir que son de primera división en varias divisiones de alto nivel de Europa y la característica de que puedan llegar a ser una plantilla algo más robusta de cara a la edad y de cara a la capacidad de, diríamos, regir un juego un poco más estable y no tener que constantemente depender de su rival. Diríamos que ello es lo más positivo para Leeds United, pero la idea de que también necesitarán de nuevo un gran potenciador por la banda izquierda. Veremos si es Daniel James y con ello buscar un extremo derecho puede pasar, pero la característica de que de nuevo necesita una figura que pueda llegar a básicamente aportar estos 10 goles que se quedaron atrás con Solomon y que pueda llegar a también ser un asistidor sería altamente ideal, pero por ello es que es tan difícil a veces el ascenso, porque a veces pierdes muchas figuras y muchas de estas rápidamente pasan a brillar a otros equipos y con la idea de que tienes que suplir sus necesidades financieras con un margen más bajo que otros. Con ello la competitividad siempre es difícil y específicamente para equipos como Sunderland también lo serán. Específicamente los Black Cats han podido llegar a lograr un ascenso histórico luego de su participación en la última temporada en la segunda división, en la que han podido llegar a, en las últimas jornadas, asegurarse las primeras posiciones en la división y con ello llegar a los playoffs, más adelante enfrentando a duros equipos como Coventry City y además de ello como Sheffield United. El equipo en general brilló a través de las capacidades de su entrenador y lo que poco a poco les pudo llegar a brindar de una plantilla bastante fuerte, aguerrida a la hora de la capacidad del talento del centro del campo y que ello le demostró la opción de básicamente a través de cada una de estas pequeñas grandes apariciones que pudieron llegar a determinar la temporada, como el buen talento en la zona de las bandas, por supuesto Joe Bellingham, que ahora mismo como futbolista de Borussia Dortmund representan realmente una gran apuesta para básicamente el fútbol inglés. Básicamente encontramos un equipo que en general pudo llegar a brillar a través del talento joven y además de ello muchos de estos futbolistas realmente pudiendo llegar a básicamente encontrar su mejor temporada. Ahora, ello también demuestra que por ahora el trabajo de Regis Lebrun todavía se mantiene en bastante duda a través del contexto de que en general este Sunderland es una plantilla muy joven. Estamos hablando de un equipo en base promedio de 23,6 años, bastante joven y además de ello la característica de que muchos de estos futbolistas por ahora en esta temporada sabrán lo que es ser futbolista de primera división, un contexto también difícil y la idea de que han tratado de suplir esta necesidad en el mercado de verano, encontrando a futbolistas experimentados, pero también el problema se centra en que por ahora el equipo es convincente en línea defensiva, es convincente en línea de ataque y es convincente en el centro del campo, pero el ser convincente y específicamente en una división como la Premier League ya ha demostrado que no siquiera es suficiente, sino que básicamente no te da para mantener la categoría y con ello la preocupación de los Black Cats, que aunque se nos ha vendido la idea de que con futbolistas como Granit Xhaka o específicamente como Samulino, diríamos, perdón, vamos a revisarlo en el guión, disculpen, son tantos futbolistas que a veces es, perdonen, era Reinildo Mandaba. Nos da la idea de que sí, son buenos fichajes, específicamente para elevar un poco el nivel a través de experiencia, pero la idea de que son futbolistas experimentados, su margen demuestra que pueden llegar a aportar bastante, pero el tener que depender de solo dos grandes talentos y algunos fichajes que prometen, por ejemplo, el de Robin Reeves, poder llegar a ser más eficientes a través de
por lo menos evitar constantes goleadas y mantener a un equipo más fuerte con fichajes de alto aspecto como Simón Adingra, nos demuestra que puede llegar a ser, por ejemplo, un centro del campo más fuerte y que de nuevo pueda llegar a explotar ciertas necesidades y con ello por ahora suplir ciertas ausencias como la constancia específicamente en la línea de ataque, en el que futbolistas como Patrick Roberts, además de ello fue uno de sus mejores futbolistas, por ahora en él hemos visto y en Sunderland uno de sus mejores niveles, pero también la idea de que no le hemos visto demasiado en la Premier League, recordemos canterano de Manchester City, pero la característica de nuevo de que por ahora el equipo todavía se mantiene muy corto de cara al prospecto de tener que mantener algo más de evolución en la siguiente categoría. Con Wilson Isidore, su máximo goleador, encontramos 12 goles. Si la perspectiva de ello es tener un goleador de solo dobles cifras en este promedio para la Premier League, demuestra que es convincente. El problema que ha podido llegar a tener ahora mismo solo participación fuerte en Championship, en el fútbol ruso y además de ello en la Ligue 1, en Lorient y además de ello en Mónaco, lo cual también nos deja la idea de que por ahora será una duda todavía el ver su futuro en la Premier League. En Eliezer Mayenda, joven español que ahora mismo también ha tenido buenos minutos en los Black Cats, encontramos 8 goles. Digamos que el poco a poco brindarle de talento será importante para el equipo a la hora de encontrar un referente tal vez a largo plazo. Y la idea de Roman Munel, que ha podido llegar a aportar 5 goles siendo centrocampista o básicamente un futbolista que es bastante polivalente en los recorridos, muchas veces jugando como extremo, nos demuestran que por ahora Sunderland es un equipo que ha tratado de encontrar posibilidades en el mercado a la hora de arraigar algo más de nombre y talento a sus filas, como ya mencionábamos, los Granit Xhaka o Reinildo Maldava, pero la idea de que por ahora no han suplido las necesidades de poder llegar a conformar algo más de línea de gol, tratar de poder llegar a demostrar algo más de talento a través de futbolistas mejor capacitados para la división, básicamente con más experiencia, y la idea de que aunque el bloque defensivo todavía mantiene a fuertes referentes, muchos de ellos por ejemplo también tendrán esta misma preocupación. La duda es si realmente tienen el nivel para la primera división, como Trey Homen, con el joven norirlandés de solo 23 años, pero que ahora mismo es uno de los grandes referentes de Sunderland, pero la misma característica, joven, talentoso, ambicioso, pero que nunca ha jugado en Premier League, y ello en general no diríamos que es desmeritorio a la hora de decir que la Championship no se encuentra preparada para explotar futbolistas y llevarlos a primera división, sino la característica de que hay espacios o lugares donde realmente pueden llegar a explotar los futbolistas y Sunderland por ahora está tratando de encontrarlo, pero el mercado de fichajes está cada vez más cerca de cerrarse y con ello, al día de hoy decir que estas plantillas están listas para lograr el objetivo parece algo corto, especialmente el objetivo más realista por parte de estos equipos diríamos que será el suplir las necesidades en el Boxing Day. El Boxing Day característico por supuesto para finalizar el año en la zona natural de la temporada y específicamente para las fechas navideñas. ¿Y por qué es importante básicamente el Boxing Day para la pelea por el descenso? Porque básicamente te definirá si te mantendrás con posibilidades a través del colchón de puntos o básicamente posibilidades estadísticas y de rendimiento para demostrar que para la segunda parte de la temporada todavía cuentas con un margen de perspectiva clara de retener la categoría y con ello el beneficio del mercado de invierno. O en caso contrario, la idea de que realmente ya con lo demostrado será insuficiente la apuesta y con ello no se buscará fomentar fichajes en invierno y la característica de que al final hayan 16 equipos o 17 mejor preparados y con ello el contexto en general de estos tres equipos por ahora nos deja bastantes dudas en el que pueden llegar a aprovechar ciertas características como por ejemplo el rendimiento de otros equipos que aunque todavía demuestran que tienen algo más de músculo a través de la característica de ser equipos de Premier League durante más tiempo, aún así la verdad es que si les comparamos con los recién ascendidos todavía cuentan con un gran margen de diferencia y ello básicamente tratar de equilibrar las cosas para los Sunderland, los Leeds United y los Burnley todavía promete ser algo que no están logrando y con ello ¿qué podemos llegar a esperar del descenso en la Premier League para la campaña 25-26? Por ahora una perspectiva en la que claramente los tres equipos que acaban de ascender todavía no cuentan con las capacidades suficientes para poder llegar a realmente competir de forma más convincente y ello también demuestra
muestra por ahora la duda de si realmente veremos otra campaña en la que haya un equipo que retenga la categoría luego de ascender, o en caso contrario se repetirá lo de los últimos años, ver a 3 que ascienden y ver asimismo cómo se les abren las puertas para volver a bajar a la segunda división, en el que por ahora con ello culminamos este análisis. Les agradecemos mucho el que nos puedan llegar a ver hasta este punto. La verdad es que se extendió bastante, pero creo que en general podemos llegar a entender las características de lo que es ser Championship y luego pasar a ser Premier League, que es básicamente alta exigencia. Por ello, antes de irnos, nos gustaría preguntarles cómo creen que culmine el descenso en esta temporada en la Premier League, y además de ello, si estos 3 equipos realmente tienen al día de hoy lo necesario para pelear por la salvación, en el que como siempre su opinión es muy importante para nosotros y nos encantaría leerla en los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, me despido, esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.